Bueno, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo de la unidad de Tula, somos el equipo número 5, somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, unidad Tula a distancia. La materia que estamos llevando es planeación financiera con nuestra asesora ingeniera Vilma Elizabeth Gaitán Aguilar. Estamos cursando el 7º semestre. Mi compañero es Andrés Arturo Piña Martínez y un servidor de Eduardo Chávez Lumbreras, y vamos a empezar la exposición. Bueno, nuestra exposición es análisis de la sensibilidad financiera. Bueno, en introducción tenemos en el momento de tomar una decisión sobre la herramienta financiera en lo que debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera llamada sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y las desventajas económicas de un proyecto. Este método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos de instituciones financieras, por lo que también es recomendable hacer los casos en que un familiar o amigo nos ofrezcan invertir en algún negocio o proyecto que nos redituaría dividiéndolo en el futuro. 5.1 Certidumbre, riesgo e incertidumbre. En el momento de tomar decisiones, todos los administradores deben de ponderar alternativas, muchas de las cuales implican sucesos futuros que resultan difíciles de prever. La reacción de un competidor a una nueva lista de precios, la tasa de interés dentro de 3 años, la confiabilidad de un nuevo proveedor. Por esta razón, las situaciones de toma de decisiones se consideran dentro de una línea continua que va de la certeza altamente previsible a las turbulencias, que es altamente imprevisible. La incertidumbre son los hechos económicos conocidos y conceptos de los que se disponen a todos sus datos, de forma que cumplen todas las decisiones de definición y reconocimiento como elementos de los estados financieros. La incertidumbre. Existe un ambiente de incertidumbre cuando falta el conocimiento seguro y claro respecto a los desenlaces o consecuencias futuras de algunas acciones, situación o elemento patrimonial, lo que puede derivar un riesgo cuando se aprecia la perspectiva de una contingencia con posibilidad de generar pérdidas o la proximidad de un daño. El riesgo supone un hecho externo al sujeto económico que puede acontecer o no en algún momento determinado, por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento de incertidumbre que puede afectar a la actividad empresarial, pudiendo ser motivado por causas externas o internas de la empresa. Bueno, en las causas externas que son difícilmente controlables por esta estarían los que son los riesgos de mercado. Los riesgos de mercado son los de posibilidad de pérdida por fluctuaciones de precios en los mercados que pueden experimentar las inversiones que poseen debido a las contingencias medioambientales que presentan estas. Las pérdidas de mercado por las actividades contaminantes y publicidad negativa. Bueno, también están lo que son los riesgos jurídicos. Estos surgen como consecuencia de sanciones derivadas de incumplimiento de las normas legales de la materia medioambiental, por el riesgo ecológico
no asegurados o accidentes que no cubiertos, por seguros o por costes futuros asociados a las tendencias legales en materia del medio ambiente. Las causas internas son consecuencias de la propia actividad desarrollada por la empresa, y como ejemplos de estos riesgos están los riesgos de créditos, riesgos postventa, riesgos operativos. Riesgos de crédito aparecen como consecuencia de que los deudores no pagan sus deudas por comportamientos medioambientales incorrectos. En riesgos de postventa, por las garantías otorgadas por la empresa respecto del uso correcto y libre de averías dentro de un cierto tiempo de los bienes que vende, entre ellos su comportamiento medioambiental. En los riesgos operativos son los que se derivan de las propias carencias de la entidad respecto a su organización, personal capacitado, medios logísticos para retirada de residuos. Tipos de riesgos financieros. Se definen como 3 tipos de riesgos financieros: riesgos de crédito, riesgos de mercado y riesgos de liquidez. Riesgos de crédito. En el riesgo son los que dice es el riesgo generado por incumplimiento del cliente en las transacciones financieras de un emisor de instrumentos financieros, o bien generados por el cambio de credibilidad, es decir, el aumento en la probabilidad de incumplimiento. En los riesgos de mercado, es el riesgo generado por instrumentos financieros o transacciones financieras provocadas por fluctuaciones de precio, tasas de interés o tipos de cambio, y aún de cotizaciones de acciones o de commodities. En riesgos de liquidez, el riesgo de liquidez de mercado es aquel relacionado con la compraventa de un instrumento que se posee en que sea difícil su liquidación en el mercado y no se obtenga el monto esperado. Riesgos de liquidación systemic risk. En un sentido estricto, el riesgo de liquidación se da cuando se liquida una operación de cambio extranjero o de compra-venta de valores de no poder recibir la moneda o el bono en ese momento de liquidación. Riesgos operacional. Este tipo de riesgo es generado por distintos factores de procedimientos de carácter operativo, tales como el error o fraude de pago de fondo, la entrega de valores o a la administración de las transacciones financieras. También el defecto del sistema de operativos. También tenemos lo que es el riesgo legal. Este es ocasionado por elementos legales de la transacción financieras como defecto del contacto, problemas en las interpretaciones legales y en las capacidades legales del cliente. Concepto de valor esperado. El valor esperado es un concepto fundamental en el estudio de las distribuciones de probabilidad. Desde hace muchos años este concepto ha sido aplicado ampliamente en el negocio de seguros, y en los últimos 20 años han sido aplicados por otros profesionales que casi siempre toman decisiones en condiciones de incertidumbre. Para obtener el valor esperado de una variable aleatoria discreta, multiplicamos cada valor que ésta puede asumir por la probabilidad de ocurrencia de este valor, y luego sumamos los productos en el promedio ponderando de los resultados que se esperan en el futuro. Este valor esperado, también llamado, que viene a esperanzas matemáticas, el promedio ponderado de las posibilidades
resultados por la probabilidad de ocurrencia asociado a cada evento en la suma de las multiplicaciones de cada evento por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Su formulación matemática es la siguiente, la que tenemos aquí, donde E es R es el resultado esperado o la esperanza matemática del resultado, siendo N los posibles estados en la naturaleza, que I es igual a 1 a la hasta N. Pi la probabilidad de ocurrencia de cada evento y RI es el resultado esperado si se verifica el hacendario. El riesgo es la característica presente a una situación incierta, pero en el riesgo cual se puede establecer probabilidades de ocurrencia. Se puede aproximar midiendo la variabilidad de los rendimientos esperados del producto, de los cambios percibidos en la verificación del resto. En la presencia de los cambios de la información y del mercado eficiente, también tenemos las percepciones de las inversionistas y del mercado se traducen en cambios de precios, de manera que el riesgo se puede medir con la variabilidad del precio y rendimiento. Bueno, descrito lo anterior, se puede concebir los posibles resultados de variable en los estudios. Los rendimientos de una inversión financiera como un conjunto de datos que poseen una determinada distribución. Para medir la dispersión se puede usar varios métodos que permiten cuantificar cuánto se alejan las distintas observaciones de las medidas. Bueno, tenemos aquí posición central. Entre estos están la y su raíz cuadrada, conocida varianza como así, entre mayores sea la varianza o la desviación estándar de la distribución de los rendimientos, tanto mayor sea el riesgo asociado a este activo, y ello porque se asume una relación directa entre las medidas de dispersión de las observaciones de rendimiento y precios y el nivel de riesgo que presentan una inversión. 5.3 Variables independientes y dependientes. El término variable se puede definir como toda aquella característica o cualidad que identifica a una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar mediante un proceso de investigación. La posibilidad de poder medir, controlar o estudiar una variable, es decir, una característica de la realidad, es por hecho que esta característica varía y esa variación se puede observar, medir y estudiar. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una investigación, saber cuáles son las variables que se deben medir y la manera en la que se hará. Una variable puede tomar diferentes valores dependiendo del enfoque en que dé el investigador. Desde el inicio de la investigación es necesario saber cuáles son los tipos de variables o clases de variables que existen, que son independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella propiedad o cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno que tiene la capacidad para influir, inducir o afectar a otras variables. Se llama
independiente porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en esta realidad en estudio. Bueno, un ejemplo claro de variable independiente son como el sexo, la raza, la edad, entre otros. Las variables dependientes. Las variables dependientes es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que estamos investigando. Es el objeto de estudio sobre la cual se centra la investigación en general. También la variable independiente es manipulada por el investigador, porque el investigador él puede variar los factores para determinar el comportamiento de la variable. 5.5 Árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es el ámbito de las finanzas. Hace referencia a un diagrama que muestra decisiones secuenciales con sus posibles resultados. Esta herramienta es utilizada en las empresas para valorar las opciones de inversión que se tiene con el contexto de incertidumbre. Árbol de decisiones técnica. Permite analizar decisiones secuenciales basadas en el uso de resultados y posibilidades asociadas. Los árboles de decisiones se pueden usar para generar sistemas expertos en búsquedas binarias y árboles de juegos, los cuales serán explicados posteriormente. Las ventajas de un árbol de decisión son: resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de nuevos casos siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones bajo las cuales se genera los ejemplos que sirvieron para su construcción. Facilita la interpretación de las decisiones adoptadas. Proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento utilizado en la toma de decisiones. Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión. Reduce el número de variables independientes. Es una magnífica herramienta para el control de la gestión empresarial. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Bueno, pues nuestro ejemplo nos dice que se administrará un fármaco X a un paciente, si este paciente tiene presión alta, o sea, si su azúcar en la sangre es alto, si es alérgico a antibióticos y no tiene otras alergias. Bueno, pues aquí nos dice que tiene presión alta, su azúcar en la sangre es alto y no es alérgico a los antibióticos. Bueno, pues también tiene presión arterial alta y su azúcar en la sangre es bajo. Tiene presión arterial media y su índice de colesterol es bajo. Tiene presión arterial baja. Entonces no se administrará el fármaco X si tiene presión arterial alta, su azúcar en la sangre es bajo, si es alérgico a antibióticos y si tiene algunas otras alergias. También si tiene presión arterial media y su índice de colesterol es alto. Bueno, este ejemplo, pues aquí nos dice, si el paciente tiene presión alta, si su presión es alta, media o baja, si se administra el fármaco, si la persona tiene la presión arterial baja. Tanto también como si tiene presión alta, se debe de tomar en cuenta si el azúcar en su sangre es alta o baja. Si es alta, se debe saber si tiene alergias a antibióticos. Y si tiene alergias, ¿qué otras alergias puede tener a otros antibióticos? Bueno, pues si tiene presión arterial media, si se puede administrar o no,
dependiendo si su índice de colesterol es bajo o alto. Bueno, pues en conclusión tenemos que el análisis de sensibilidad es suma importancia para que nos permite tomar decisiones dentro de una empresa, puesto que esta herramienta nos indica cuáles son las variables que más afectan nuestro resultado económico en un proyecto. Además, también nos indica cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. En sí, esta herramienta nos proporciona identificar las variables que tendrán un gran impacto sobre nuestros costos e ingresos, autorizando combinar las variables con el objetivo de obtener resultados que nos dejen optimizar la generación de valores en la compañía. También es importante recalcar que en este método se puede aplicar también a inversiones que no solo sean productos de empresas financieras, sino que asimismo es recomendable para los casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún tipo de negocio o proyecto que nos dejará algún tipo de ganancias en el futuro. Bueno, pues esto es todo por parte de nosotros y pues muchas gracias por su atención.